Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos, como todos los martes, de 10 a 11 de la mañana, en el programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, FUCBAN. Les habla Gustavo González, su actual secretario general, y esperemos, en esta hora conversar de una serie de temas. Tenemos una invitada que aún no ha llegado al estudio, pero en cualquier momento estamos esperando a la misma, y de todos modos tenemos muchos temas para hablar con ustedes. Lo primero que les voy a decir, que como se nos viene ya prontito el 8 de marzo, ayer recibí con mucha alegría un libro de Jorge Señoranz, es el autor, se llama Mujeres en Resistencia. Son una serie de historias de mujeres en el periodo de la dictadura, madres, compañeras, hermanas, tías, en fin, que vivieron el terrorismo de Estado y una cantidad de actividades de resistencia que hicieron las mismas. Realmente un muy buen libro, recomendable, Madres en Resistencia. Desde el día de ayer ya está en librerías y lo recomendamos, me gustó mucho realmente. Y nosotros el viernes pasado, como FUCBAN, hemos cerrado un ciclo con el Ministerio de Vivienda y con la Agencia Nacional de Vivienda acerca del largo conflicto que mantuvo FUCBAN, que ustedes saben era por el 2% para todas las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Si bien hace un año se firmó el decreto por parte del Ministerio que daba lugar al reclamo de FUCBAN, ahora hay que generar toda la arquitectura administrativa para con las cooperativas. Eso le llevó bastante tiempo a la Agencia Nacional de Vivienda, hasta que el viernes pasado nos dieron, yo diría, el formalismo administrativo, que no deja de ser importante, que cada cooperativa va a tener que presentar a los efectos de regularizar la situación de el 2% para todas las cooperativas. Una conquista muy importante, y me quiero detener en esto, porque de repente el oyente que no es cooperativista, pero sí puede tener sin duda idea de lo que son intereses en los préstamos. Y la Ley Nacional de Vivienda, nacida en 1968, ya planteaba la necesidad de que el dinero otorgado a los programas verdaderamente llamados de vivienda de interés social fueran con bajo interés. Con bajo interés, y decía el legislador de la época, recuerdo haber leído escritos de varios de ellos en la exposición de motivos, sobre todo Juan Pablo Terras, y una brillante exposición acerca de la importancia de que el Estado cobre nada más que el costo administrativo de la operación bancaria cuando la cooperativa paga, por ejemplo, pero no que hubiera lucro con respecto al tema de los intereses. Esos intereses han fluctuado según el momento histórico del país. Los primeros en romper el interés del 2% que teníamos fueron en el periodo de la dictadura, a través de algo absolutamente inconstitucional, como eran las órdenes de servicio. La dictadura estaba acostumbrada en los organismos públicos a trabajar a través de órdenes de servicio que se transformaban en decretos y en ley y escritos en piedra. Fueron los primeros en aumentarlos, luego distintos gobiernos también, hasta que, y permanentemente FUCBAN, para el proceso amortizante, ¿qué quiero decir con esto? Cuando se devuelve el préstamo, estuvo peleando que el interés no fuera más del 2%, como lo hemos logrado nuevamente ahora, y nunca pagamos más intereses que eso, porque nos opusimos, porque nos basábamos en lo que decía la ley, efectivamente, y tratamos a través de la movilización, de la propuesta también, de resolver este problema. Entonces, el tema de los intereses, que siempre es espurio, que siempre es complejo en el sistema capitalista, porque en general rayan la usura, ¿no es cierto? Sobre todo el capital financiero hace mucha carne de eso, ¿no? De intereses realmente usurarios. Entonces la pelea por la rebaja del interés es muy importante, no solamente para el programa cooperativo de vivienda, sino para cualquier programa que plantee ser de interés social.
Entonces, en ese marco, hoy tendremos un plenario muy importante con presidente, secretario y tesorero de cada una de las cooperativas que fueron afectadas por esta medida y que ahora tendrán que cumplir con una serie de requisitos administrativos donde hoy se le presentará a las cooperativas porque así lo acordamos con autoridades del Ministerio y de la Agencia de Vivienda. En otro orden de cosas, y siempre dentro de la vivienda, preocupados con el discurso presidencial, lo quiero decir, realmente muy preocupado. Preocupado porque no sé si estaba hablando de Uruguay. A mí me resultó que estaba hablando de otro país. Me recordó aquel libro Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Bueno, este era La calle en el País de las Maravillas en vivienda. Porque el presidente de la República debe saber que el déficit habitacional no ha descendido. Entonces, el primer elemento de medición que debe tener cualquier administración frente al problema de la vivienda es si el déficit habitacional descendió o no. Entonces, no descendió, señor presidente. Por más que usted diga que hizo todo lo que hizo. No podemos olvidar aquella promesa de 50 a 60.000 viviendas que nunca se dieron. Tampoco podemos olvidar cuando se planteó el actual presidente de la República, ya siendo diputado, planteaba la necesidad de asentamiento cero. Estoy hablando cuando era diputado. Tuvo un programa que se llamó Asentamiento Cero. En realidad era 000 y una cantidad de cifras adelante. Nunca logró esto. Y después se habla de que como nunca se ha resuelto el problema de los asentamientos. Bueno, esto no es cierto. El problema de los asentamientos tiene realojo desde hace mucho tiempo, donde no solamente la Intendencia de Montevideo, sino que varias intendencias se han encargado del tema. Ahora, nosotros como FUBAN siempre dijimos, primero, un problema tan grave como el de los asentamientos irregulares, que tiene varias aristas, no es solamente el problema de una vivienda que no es digna o adecuada, tiene varias aristas más, eso merece una política de Estado integral, con mucha tarea, mucho trabajo y mucho dinero. Para eso voy a referirme a una cifra que dio correctamente el subsecretario actual del Ministerio de Vivienda hace un par de años. Y él dijo que efectivamente para resolver definitivamente el problema de los asentamientos irregulares había que contar con 2.000 millones de dólares. Bueno, señor presidente, o no escuchó al subsecretario o sus números le dan mal, muy mal, porque usted tiene apenas 400 millones de dólares para los asentamientos irregulares, 400 y pico, 200 y pico que desvistió un santo para malvestir a otro cuando desvistió a colonización para dárselo a vivienda, el 50% de lo que tiene hoy, y el otro 50% que lo dieron en una partida especial última. Bueno, esa partida da para, en caso de que se pueda construir en un año, que no es fácil, porque las viviendas no son celulares que se compran en un mostrador, sino que llevan todo un proceso de construcción, cumplirán con el 20% de los asentamientos irregulares. Y se refirió a un asentamiento irregular que desde el punto de vista del hábitat, solo con ver la foto, es deplorable. El asentamiento John Fitzgerald Kennedy, que fue trasladado a un lugar en Maldonado, en la periferia de la ciudad, donde no hay un árbol. Un árbol. Yo espero que se muden en invierno, pues si los agarra el verano, va a ser difícil estar ahí. Pero además, un realojo en supuesta vivienda nueva, que va a ser muy complejo desde el punto de vista social integrar a toda esa gente. 300 y pico de familias, no son cajas. Los seres humanos son otra cosa que cajas. No van a un depósito cualquiera. Entonces, bueno, un oyente puede decir, bueno, pero no te sirve nada. Construyeron 300 viviendas y te estás quejando. No. El mundo ha avanzado con respecto a la conceptualización que hay que tener sobre la vivienda y ya no se habla más de vivienda. Se habla de hábitat. Hábitat tiene que ver con todos los servicios que tenga en su derredor una vivienda. Estoy hablando desde agua, saneamiento, pero también escuelas,
liceos, líneas de ómnibus, accesibilidad. ¿Mm? Eso es fundamental. Y eso no lo tiene esto. ¿Mm? Que además no se sabe, entre Antía y el presidente no se sabe bien al final quién financió todo esto. Porque Antía dice que van a tener que pagar algo para devolverle a la intendencia, no sé, está confuso el asunto. Pero se ha hecho una gran propaganda. Ahora, lo real es que van a llegar con viento de cola y a favor un 20% de la meta. Por lo tanto, aquello de asentamiento cero fue una ilusión. Pero es una ilusión de este gobierno o de cualquier otro gobierno que diga que la cantidad de asentamientos irregulares que hay se van a resolver en 5 años sin un Fondo Nacional de Vivienda. Es mentira. Y yo les pido a todas y todos que en esta campaña electoral, donde en general aparecen los regalos de vivienda, voy a construir miles de viviendas, siempre la vivienda se acuerdan en la campaña electoral. Después hablan del MEVIR, el MEVIR como si fuera algo extraordinario. El MEVIR está absolutamente subsidiado por el Estado, mucho más que nosotros, pero muchísimo más. Ahora, ¿yo estoy en contra del MEVIR? No, para nada, ha cumplido un rol. Ahora, no hagamos del MEVIR una organización que nace a fines de la década del 60, principios del 70, como que esto fuera un éxito actual. Y además lo llevaron a localidades donde el MEVIR antes no entraba. Esto en clara competencia con el cooperativismo de vivienda, pero no importa, no importa. Y no habló del cooperativismo de vivienda el presidente. Es interesante. A cualquier país del mundo que vamos dicen qué impresionante el modelo del cooperativismo de vivienda de ayuda mutua en Uruguay. Señor presidente, no es de Fuguan, es de las uruguayas y los uruguayos. Ni lo nombró, ni lo nombró. Y Irene Moreira debe estar más enojada de lo que suele estar después que la echó el presidente de la República, porque ni siquiera habló tampoco del 2%. Yo creí que iba a decir que eso era un avance. No, tampoco lo dijo porque se ve que no le quiere sacar boletos a Cabildo Abierto gratuitamente. Estos son los problemas internos que tiene esta coalición. Bueno, entonces el discurso en vivienda fue patético. En seguridad ni hablar, ni hablar. Y las cifras de seguridad y esto y lo otro, hoy hay una movilización en el país de los guardias de seguridad privado. Porque ayer para sacarle el revólver a un guardia privado le dieron un tiro en la cabeza, parece. Lamentable, lamentable. Más los asesinatos a los niños. O sea, señor presidente, nunca estuvimos peor en seguridad que ahora. Porque ahora ya están los muchachos amigos del narco en esto instalado. Yo no lo voy a culpabilizar a usted de esto, no. Yo no soy un irresponsable. Pero digo, no dé cifras de seguridad cuando nadie está seguro hoy en este país. El que diga yo estoy seguro en Uruguay, no es cierto. No es cierto. Barrios donde nunca entraba la violencia ciudadana ahora también está llegando. Entonces, yo creo que fue un muy mal discurso, con cifras que no sé de dónde salieron. Después, otro tema que se está repitiendo es que los trabajadores y las trabajadoras recuperamos el salario real. Pero se han olvidado de la cláusula puente que se firmó y durante 2 años no hubo aumento salarial. Pero las cebollas ya habían subido, las papas también, la carne también. Y eso lo tuvo que pagar los trabajadores. Esa plata ya no va a volver más al bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, bueno, en vivienda, la verdad, las cosas que dijo no fueron. Y siguen hablando de que están construyendo mucho. Bueno, de ilusión se vive, pero no vive la gente solamente de ilusiones. Un político puede ser. En ese marco, entonces, el problema de la vivienda para este año, que es un año electoral, donde se supone que en el sano juego democrático de todos los partidos propondrán propuestas, bueno, nosotros creemos que si algún programa no se puede negar en la República Oriental del Uruguay, es el del cooperativismo de vivienda. Con esto no quiero decir que todo el mundo viva en cooperativa de vivienda, no, para nada estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que no se puede obviar, ningún político de ningún sector puede obviar un programa como el cooperativismo de vivienda que ya ha construido miles de viviendas dignas, adecuadas en este país.
y que ha recibido premios de derecha, centro y izquierda, porque es inobjetable las certezas del modelo. ¿El modelo es perfecto? No. ¿Tiene aciertos y errores? Sí, porque humanos somos, ¿no es cierto? Ahora, no hay duda de que en esta campaña electoral cualquier partido no va a poder dejar fuera el programa de vivienda, dentro del programa de vivienda, al cooperativismo de vivienda. Pero no se pueden olvidar de lo siguiente, no prometan más viviendas si no vamos a tener Fondo Nacional de Vivienda. Esto me parece que es de capital importancia. Fútbol viene planteando la necesidad de un Fondo Nacional de Vivienda. Recordarán los oyentes que lo hemos insistido en más de una oportunidad. Planteamos afectar el 0,25 del impuesto al patrimonio a las grandes riquezas. Eso dejaría un monto de dinero determinado que reforzaría la plata que habría para vivienda. Ahí nos contestaron desde el Ministerio y le contestó el ministro a la Comisión de Vivienda del Senado que él siempre iba a ver bien una propuesta que engrosara las arcas del Ministerio. Pero en particular, como son parte de esta coalición, plantean de que ellos no están dispuestos por el compromiso país a poner aumentos, entonces no querrían aumentar el impuesto al patrimonio. Muy bien, ya llevamos otra propuesta. Llevamos la propuesta de que hay un impuesto que va a la bolsa general de rentas generales que podría afectarse a vivienda, que es el impuesto a las transacciones, lo que se llamaba el impuesto a las transacciones inmobiliarias. Es decir, ustedes saben que cuando alguien vende una propiedad inmobiliaria, paga un porcentaje el que compra y un porcentaje el que vende al Estado. Bueno, señor ministro, ahí tiene, sin aumentar un impuesto y sin poner otro nuevo impuesto, ahí tienen como diputados y senadores que ese monto vaya para la vivienda. Se verá si levantan o no la mano. Tienen este año, que va a ser un año, ya les digo, donde desgraciadamente el Poder Legislativo va a dormir demasiado, porque están dedicados básicamente a la campaña electoral desde hace tiempo. Pero bueno, ahí tenemos un tema que queremos colocarlo, y es precisamente el contar con un verdadero Fondo Nacional de Vivienda. Reclamo histórico de Fútbol que hasta el momento no le han dado lugar. Bueno, y ahora tenemos, para finalizar esta parte del programa de hoy, ya está en nuestro estudio la invitada, no voy a decir quién es todavía. Quiero terminar lo que estábamos hablando en esta editorial del día de hoy. Entonces, esperamos hoy a todos los delegados de las cooperativas Reglamentación 2008 en el local de Fútbol Central Víctor Aedo 2219 para desarrollar el plenario donde se discutirá a fondo la parte de la arquitectura administrativa que hay que llenar para cerrar el conflicto del 2%. No sé, Federico, podemos ir a la pausa ahora porque ya está nuestra invitada que la presentaremos inmediata a la pausa. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan a la música. Continuamos con Habitar el Pensamiento. Y como les decía, llegó la invitada de hoy, la cual ya casi le decimos que es de la casa, la docente, historiadora Graciela Saprissa, docente libre. Ahora libre. De la Facultad de Pero Humanidades. no quiere decir sin obligaciones. Y nos pareció oportuno hablar contigo, que eres una autoridad en la materia, acerca de lo que se viene el viernes, la marcha, la movilización en el Día de las Mujeres. ¿Por qué este 8 de marzo? Este 8 de marzo en particular me parece que es una cuenta más de una... Yo diría de esta última... Yo no me animo a hablar de olas, pero es cierto que hay un vaivén. Yo a veces he escrito algo sobre el vaivén de las olas, pero el concepto de olas feministas, muchas feministas del sur, nosotros pensamos que somos del sur-sur, ¿no? Claro. Y justamente que rechazamos un poco el colonialismo que nos ha impregnado muchas veces
y incluso hasta con las calificaciones o los conceptos utilizados. Entonces, bueno, hasta las olas se marcó en el norte, la primera ola del siglo XIX, ¿no? Hay gente que toma la Revolución Francesa, las mujeres de la Revolución Francesa como la primera ola. No es mi escuela. Ujú. Yo considero que ese primer movimiento fue en el siglo XIX, donde se constituyeron las dos grandes líneas de pensamiento feminista, ya Ujú. directamente feminista, que fue el feminismo liberal, que luchaba por el sufragio, los derechos civiles, y el feminismo socialista, sobre todo la socialdemocracia alemana. Y acá en Uruguay hubo un potente movimiento feminista, confeso, como las sufragistas, encabezado por Paulina Luisi, Sí. y de las, digamos, que no postulaban como feministas, aunque a veces se les escapaba que eran feministas, que eran todas las mujeres revolucionarias, digamos, ya sean anarquistas o socialistas. Sí, muy que ligadas al anarquismo. al muchas de ellas. anarquismo, sí, justamente ahora estoy trabajando con ese tema, retomándolo. Y después, bueno, conquistado el voto, muchos avatares con el tema de la Federación Obrera, inmersos en un proceso, bueno, que muchos creyeron revolucionario, ¿no? Claro, toda la época de la guerrilla. Claro, la influencia de la Revolución Cubana. de la Revolución Cubana, la influencia de la transformación de la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, Claro. la Iglesia comprometida, la Iglesia del Tercer Mundo, la teología de la liberación. Sí, sí. Todo eso captó mucho. De todas maneras, hoy día podemos revisar las mujeres que participaron de esas situaciones y que fueron presas políticas, y las muchas más masivamente que sufrieron el exilio, la represión y la represión cotidiana, en lo que llamó el incilio, muy felizmente creo que fue Benedetti el que habló de eso. Fue una situación durante esos 12 años de dictadura, fue una situación como explosiva, que hizo tomar en cuenta la condición de subordinación de las mujeres, y no solamente la parte, digamos, que vos podés decir, bueno, las mujeres se percibieron como víctimas de una situación, se percibieron como protagonistas, porque fueron Claro. las verdaderas armadoras de redes de resistencia, y es que ahí vuelve a recuperarse el feminismo. Durante a la salida de la dictadura, en la transición democrática, Ujú. es que aparece nuevamente el movimiento feminista, ¿no? Aparece muy fuerte el movimiento de mujeres, Sí. y yo diría, me atrevo a decir, estructurado, articulado con el movimiento feminista, que quizá no era tan masivo, pero que sí, de todos pelos, porque al principio, en el año 84, 85, hubo una concertación Sí, sí. de feminismos. Entonces había mujeres feministas del Partido Nacional, del Partido Colorado, hasta de la Unión Cívica. Claro, sí, sí. No, de la Unión Cívica no, pero el PDC sí. Sí, sí, claro. Y bueno, y ahí se marchó un tiempo juntas, pero hubo una divisoria cuando la ley de caducidad. Sí, ahí. Entonces ahí hubo un predominio y muy importante de mujeres que se retiraron hacia el pronunciamiento a favor de los derechos humanos y la lucha por los derechos humanos y el reconocimiento de la desaparición de personas, la condena a los crímenes de la dictadura, y eso está como ensamblado en esa primera etapa. Y yo diría, bueno, hasta después de esa, todos los 8 de marzo, justamente marcando la transición a la democracia, se festejó, se celebró el primer 8 de marzo en democracia en el año 85, con una manifestación muy grande, y todas las movilizaciones que se hicieron en ese periodo de la transición. Bueno, tú has escuchado muchas veces que se dijo que Montevideo era una fiesta en ese momento, ¿no? Sí, claro. Con carteles, con una alegría, con una expectativa muy grande. Y bueno, creo que esa misma energía contagió a los movimientos de mujeres esperando realizaciones. Bueno, el Parlamento de la Transición no respondió a eso. No hubo una sola mujer diputada o senadora titular. Ujú. Solamente 2 suplentes en todo el periodo Sí, sí. del primer gobierno de Sanguinetti, Sanguinetti. ¿no?
Sí, hubo una ministra, que fue Adela Reta. Adela Reta, del Ministerio de Cultura. Sí. Y también nombrada ministra de Justicia para desarmar el Ministerio de Justicia que habían armado los militares, los milicos. Sí, sí. Bueno, entonces ahí, está todo el derrotero y yo diría, emblemáticamente el 8 de marzo empieza a celebrarse y va a tener distintos signos. Por ejemplo, hay un 8 de marzo del voto verde, digamos del moño verde. Y hay una actividad muy grande de las mujeres feministas en ese periodo. Luego, han pasado muchos años y creo que, por lo menos yo lo percibí así, se perdió digamos, se institucionalizó de alguna forma el feminismo, o los feminismos, porque ya hay distintas corrientes, y se perdió el espacio público, se perdió la convocatoria a ocupar el espacio público. ¿Tú crees eso? Sí. Sí, se perdió hasta el año 2015, y en 2016 hay un repunte, y en 2017 una avalancha. Sí, sí. Es impresionante porque justamente ahí se conjugan muchos hechos, muchas convocatorias y muchas demandas. Hay una movilización muy grande a nivel mundial. Podemos poner el ejemplo de toda la denuncia a los abusos sexuales que se dio en el norte, en Estados Unidos, en Hollywood en particular, con aquel movimiento Me Too, a mí también, y que tuvo no un reflejo, sino un movimiento espontáneo en el sur. Bueno, hemos visto las movilizaciones de las compañías argentinas, sí, impresionante, y últimamente de las chilenas, maravillosas las formas y las coreografías que hacen para denunciar eso, que fue tocan a una, tocan a todas, yo te creo, es decir, toda esta que desembocó finalmente en la Argentina, en particular con toda la movilización a favor de la despenalización del aborto. Y yo creo que toda esa conjunción dio la convocatoria en el año 17 a un paro de mujeres. Para entender cuál era el aporte de las mujeres al PBI. Sí, ahí también los países europeos tuvieron mucho que ver, por eso digo, caso de Islandia, Polonia, movimiento Suecia. Mundial. Sí. Bueno, mundial decimos. El área occidental. El área occidental. Quizá tenga algún impacto en algunas zonas, en algunas zonas, pero no creo que afecte a China, por ejemplo. No, eso no. Sin duda. Sin duda que no. Bueno, y ahora, a partir del año 17, 18, 19, es decir, se suspendió por la pandemia. Y bueno, estos últimos 2 años han sido de reencuentro y demás, mostrando de repente algunas dificultades en cuanto a la unidad. Y ahí da todo un campo para discutir. Yo estoy a favor de la diversidad en todos los campos. Y de las distintas opciones, y que digamos que me parece que igual tiene un sentido de colectivo, un sentido de manifestarse unitariamente con algunos postulados que digamos que siguen muy vigentes, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos desgraciadamente el avance de la ultraderecha, no solo en la región, en el mundo, y acá en la región está golpeando también. Bueno, ahora hay una ofensiva brutal en Argentina. Por eso, está prohibir el lenguaje inclusivo, sacar presupuestos a todo el... Bueno. Sí, yo creo que es parte de un ascenso general que hay en el mundo, sobre todo en el mundo occidental de la derecha, con elementos como Bukele, como Milei, no Bolsonaro. Bueno, hubo una reunión en Estados Unidos, Trump, mira qué personaje, el hijo de Bolsonaro, Milei y Bukele. Y lamentablemente el discurso más aplaudido y esperado fue el de Bukele, ¿no? Es decir, donde se le suma todo este problema de la violencia ciudadana, entonces cómo vamos a reprimir más para resolver este problema. Sí, ¿no? Una mega cárcel. Sí, brutal. Lo de... No, y las exhibiciones de esos cuerpos. Sí, torturados, desnudos. No, es impresionante. Es una estética, hasta diría una estética. Bueno, se jactan de 60.000 presos, ¿no? Por eso digo, es impresionante. Todo se envuelve, bueno, la estética de Milei con la ¿cómo se llamaba?
la motosierra, Sí. ¿no? Es decir, y cómo eso fue, Prendiendo. sí, cómo eso fue seguido sobre todo por jóvenes. Sí, yo creo que también es parte de un proceso, entraríamos en otro debate, pero de desideologización de la izquierda quizás, que ha permitido el avance de estas cosas, ¿no? Porque siempre en la historia, viste que ellos surgen, estos movimientos, con la debacle del otro, ¿no? Entonces Claro. es preocupante eso. Sí, la respuesta, digamos, bueno, hasta yo no estoy acá para teorizar políticamente, pero sí, evidentemente soy una ciudadana y me preocupan las cosas que pasan, y pienso sí que de repente una explicación es que de repente las respuestas de la izquierda o las experiencias de las izquierdas, ¿no? Las diferentes experiencias no han, digamos, no sustentan una propuesta tan poderosa como esta agresiva. Que atraiga. Sí, como esta agresiva. Hay análisis en la Argentina interesantes sobre justamente la camada de gurises jóvenes, ¿no? Nacidos en el 2000, los millennials, digamos, Sí. ¿no? Las distintas experiencias que tuvieron de la política y de lo político que los podría... Bueno, y aparte la inestabilidad económica. Brutal. Por Sí, eso. sí. Sí, Ahora, tenés el fenómeno Brasil también, ¿no? Con todo lo que fue lo del golpe de Estado de Dilma Rousseff. claro, sí. Yo qué sé, las La acusaciones. institucionalidad en sí. jaque permanente. Sí, tremendo. Sin irnos del 8 de marzo, hay una historia puntual sobre el 8 de marzo, donde además ahí está todo el tema de las obreras textiles, Sí. etcétera. Y también, bueno, tú hablabas de que no te gusta hablar de olas, pero bueno, No, se habla hablé de de eso. olas. Sí, se habla de eso, pero obviamente yo creo que la última ha sido una de las más masivas, Sí, impresionante. ni que hablar en nuestro país. Tú decís que esas divisiones, que puede haber, tampoco son tan profundas, ¿no? Pero supongamos, no afectarían la Bueno, unidad para la acción. No tengo no sé qué va a pasar a futuro, así como se desinfló de alguna forma un movimiento muy vital y muy poderoso, muy enérgico, digamos que tuvo realizaciones muy importantes. Nosotros tenemos una agenda de derechos que incluye el aborto pioneramente, ¿no? En ese sentido, no es por ser patriota, Claro. pero es cierto que fuimos pioneras en América Latina en conseguir el voto en el año 32. Contemporáneamente Brasil también lo apoyó, pero con un proceso bastante diferente a todo lo que fue la participación política de las feministas de ese periodo, ¿no? Cosa que nosotras, digo, mi generación no lo conocía. Claro. Es decir, lo descubrimos. Eso es un hecho, justamente cuando hablamos de los subes y bajas, ¿no? Es el fenómeno del borramiento de las huellas, que eso es lo que espero que no pase. Que no suceda. ¿No? Porque justamente este movimiento yo he escuchado en estos 8 de marzo, somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Y eso es muy lindo. Es muy lindo en el sentido de transmisión generacional. Es decir, más allá de la represión, fíjate que están mencionando a las brujas quemadas en el siglo XVII, XVI. Tiempo de la Inquisición. Claro, es decir, cuando el crecimiento de la medicina como una ciencia, digamos así, el crecimiento de las universidades, la medicina, etcétera, y el desplazamiento de aquellas mujeres el curanderismo, que sabían, que conocían enormemente el poder de las plantas, los mejunjes, las curaciones, y además que manejaban los cuerpos, es decir, asistían a los partos. Sí, claro. Y, muy peligroso, podían también provocar abortos, ¿no? Es decir, que hay toda una política ahí, bueno, y se les creyó una leyenda de que eran súcubas, la palabra súcubas, esa palabra se dejó de usar, pero del diablo, del demonio, claro, bueno, sí, está, sí, por sí, supuesto, entonces, bueno, hubo muertes, un genocidio de mujeres asesinadas. Brutal. Y entonces a mí me parece que retomar esa consigna, ¿no? Somos las nietas, ¿no? De las brujas. De las brujas que no, es decir, como mantener esa presencia, esa corriente que muchas veces es subterránea, porque ya te digo,
los años 80, 85, las que estábamos interesadas en el pasado feminista, descubrimos que existió Paulina Luisi. Claro. Paulina Luisi era un figurón. Era como hablar de, yo qué sé, Domingo Arena, de, yo qué sé, de los Miranda, de una persona, Sí, una sí. personalidad política inconmensurable, que destaque en el mundo, negociadora de un conflicto entre China y Sí, sí. ¿no? Y Japón, delegada del gobierno uruguayo en cuánta cosa, es decir, aparte de haber sido la primera médica, la fundadora del Sí, primer sí, pero movimiento estaba feminista, invisibilizada hasta pero eso. es decir, prácticamente no, Ujú. no la teníamos presente. Ahora, hay un historiador, de mucho tiempo atrás, Evans, que dice que donde hubo un movimiento fuerte feminista, reaparece ese movimiento feminista, que también es eso de las corrientes subterráneas. Y bueno, acá tenemos la presencia de Claro. ese movimiento con las dos vetas, ¿no? Las vetas de las mujeres que luchaban por los derechos civiles y políticos y las mujeres que luchaban por la igualdad de salario, las mejores condiciones de existencia, pero también que tenían una reivindicación. Es muy interesante toda la Sí, historia. no, pero inclusive reivindicación toda la- sobre hasta el cuerpo, ¿no? María Bella, que era una librepensadora de esos años, que vivía en Argentina, después era maestra de San José, reivindicó en un petitorio que presentó en 1906 en Buenos Aires, que fue aclamado de pie por el público, en el que incluía el divorcio, la patria potestad para las mujeres, es decir, todo contrarrestando todo el horror que era el Código Civil para uruguayo, que era del año 1868, que trataba a las mujeres como menores de edad, no podían elegir su domicilio, no tenían administración de sus bienes, no tenían patria potestad sobre sus hijos. Por supuesto que si cometían adulterio, el marido las podía matar sin ir a la cárcel. Eran... Y estamos hablando de esos años. Sí, hablar sí. en esos Entonces años. ella presenta ese petitorio en el que decía, bueno, está... varios puntos, muchos puntos, tenía 17 puntos eso. Y entre unos de ellos, es decir, la administración, voy a decir, el cuerpo, decía, si los hombres pueden disponer de su cuerpo libremente y tener las relaciones que tienen, no sé qué, ¿Por qué la mujer no? ¿por qué no? Claro. ¿No? El derecho al cuerpo. Se llamaba, ella misma lo puso, el derecho al cuerpo, 1906. Es decir, una reivindicación que es Sí, sí. muy Actual. del feminismo actual, Claro. o de los feminismos Sí, bueno, actuales. Fabri también, ¿no? Todos los aportes de Fabri. Pero es interesantísimo. Hay un libro sobre el ocio de Rodolfo Porrini que Sí. toma ejemplares de periódicos de la época escritos por mujeres que realmente son extraordinarios, ¿no? Además con toda esa El lenguaje. literatura anarquista, ¿no? Y, Sí, y sus sí. nombres de Ah. las niñas, ¿no? Armonía y el Alba y no sé qué. Aurora. Y yo que vengo de una abuela anarquista además. Bueno, te refleja. Bueno, ahí está. Me Pero siento no muy- llevas el nombre Espartaco, ni Temis, No, ni Venus, no. como eran los hijos de María Collazo. No, pero bueno. Pero después le decían la ñata, la chona. Sí, sí, claro. Sí, después le ponían Porque el claro, para apodo llamar a de- Espartaco, vení que Sí, te voy sí, a dar claro. la leche. Pero también, bueno, y hace poco, sabes que vino una chica, está ahora en la sede de fútbol, una pasante francesa que está estudiando, y cuando le pregunté el nombre me dice Michelle Louis. Y le digo, pero vos venís de la Comuna de París, De Luis Michel. que es impresionante también, ¿no? Bueno, acá también los artículos que publicaban en los periódicos, siempre Sí, sí. la celebración de la Comuna de París. Sí, y la Guerra Civil Española tuvo Bueno, mucho que ver después, también, ¿no? impresionante. Con todo el avance. Claro, el yerno de Cotelo, el yerno de María Collazo, la directora de La Batalla, que era un periódico anarquista que salió, milagrosamente duró 9 años, porque salían pocos números, ¿no? Claro. Porque eran financiados por ellos ellos mismos, mismos, sí, con sí, la claro. colaboración y demás. Y Cotelo fue a la Guerra Civil, participó de la Guerra Civil. Mirá. Sí, sí. Mirá. Luche Fabri, que te mencionaste, que Sí. era una extraordinaria mujer, una pensadora, una Sí, sí, filósofa, claro. digamos, muy importante, pero ya de los años 30, 40, Ujú. me dijo, bueno, yo pensaba ir, pero ella tenía una salud muy frágil
y finalmente no le aconsejaron Mirá. participar. Pero escribió Sí, una muchísimo. cantidad, La libertad en los procesos revolucionarios, que todavía hoy día Sí, sí. hay que releer. Sí, sí. A mí uno de tus libros que me llamó mucho la atención hace años fue el de la huelga de mujeres del Sauce, ¿no? De Puerto Sauce. De Puerto Sauce en Colonia, Sí. que ya está agotado, por cierto. Sí, eso no se reedita, Sí, ¿viste? Esas qué cosas pena. pasan, sobre todo las publicaciones femeninas. Sí. No, yo quiero felicitar además al área de género, bueno, primero por la investigación que tú hiciste con la memoria Sí, de lindo, compañeras fue muy lindo. de las cooperativas, y ahora reeditamos el libro que a mí me parece también algo muy interesante, Las mujeres donde están, Ah, de María Julia. Julia Alcoba, Alcoba. y vamos a hacer varias presentaciones de ese libro porque nos parece que eso Sí, de la bárbaro. memoria es importante, y no quiero perder la oportunidad para recomendar un libro que salió este lunes en librerías, Memoria de mujeres en resistencia, de Jorge Señoranz, conozco. que me llamó la atención, muy interesante, sobre mujeres nuestras, uruguayas, sí. todas, en la época habla de madres como lo sufrieron, hermanas, tías, ¿no? Ajá, abuelas. no conozco, no Muy sabía. interesante. ¿Qué editorial es? Ah, Penguin, algo así, una Ah, editorial bueno, nueva. sí, no, Sí, Penguin sí. es Sí. internacional. Ahí está. Señor Jans. Sí, él es periodista deportivo. Mira. A mí me llamó la atención por eso. Bueno, por cercanía, de repente Sí, tenía algún y caso. bueno, a mí me hizo unas entrevistas para ese libro hace mucho tiempo, por Sí. por mi mamá y una tía. Bueno, y ahora lo sacó el libro, pero me parece que es muy interesante también Está bueno. para sumar al acervo. Suma a esto. Ahí está. Bueno, Bueno. también hay una historia. Lo de Juan Lacase lo dejamos, yo no te contesté realmente, Ahí sí, va. yo lo he releído ahora porque estoy escribiendo algo para un congreso justamente sobre mujeres editoras, mujeres anarquistas editoras. mirá. Sí. No se hace acá, se hace en Madrid. Ajá. Lo impulsa una chica, una profesora, una docente investigadora que está viviendo allá, que es uruguaya, Lucía Campanella, Mirá. una chica joven. Y Y bueno, lo de Juan Lacase sí fue impresionante, fue una revuelta popular, Sí, claro. sofocada en pleno gobierno, segunda presidencia de José Valle y Ordóñez, le introdujo una cuña ahí impresionante, sí. porque, digamos, eran chiquilinas, las sindicalistas tenían 13, 14, 16 años, las mayores, las actas judiciales Ujú. que fueron llevadas las actas judiciales hablan de todo lo que hay, una fotografía de es maravilloso. Y además, son de las- Claro, sí, que eso si no no se se recuperaba, no se claro. recuperaba. Y vos sabés, te cuento una anécdota que una vez voy con una compañera que en ese momento estaba en la Comisión de Desarrollo de Fútbol, a Juan Lacase, a una de las cooperativas de trabajadores Sí. textiles, Covin 7, y estamos ahí y ella empieza a hablar del área de género y que bueno, la importancia. Entonces un compañero le dice, bueno, está en un departamento que tuvimos la primera huelga de mujeres. Ahí sí, haciendo se reivindicó, sí, referencia. qué bueno. Y hablaron de ahora que hizo. Que eso es ¿no? Sí. rescate. ¿En qué estás ahora en esto de mujeres anarquistas? Sí, ¿Dijiste? no, esa es una participación porque es como yo digo las veteranas, vamos algunas veteranas a dialogar con las nuevas jóvenes, las nuevas camadas de jóvenes que están interesadas en este tema, que vienen de muchas partes, Sí, ¿no? claro. Sobre todo del norte también, de europeas. Y bueno, me parece como que fue importante todo este desarrollo en el Río de la Plata. No es exactamente mi línea de trabajo. Yo estoy en muchas cosas ahora, Sí. quizá en demasiadas. Pero viste que están los 300 años de la fundación de Montevideo. Ujú. Y yo durante años trabajé mucho con un programa de radio, Mirá. sí, buscando justamente, bueno, dentro de la corriente, digamos, de la metodología de escuchar los testimonios de otras personas Ujú. y lo que llamamos historia oral o historia testimonial y eso,
lo hacía en la radio una vez por semana, tomando un lugar de Montevideo. Ah, mira. Ya sea un boliche, una plaza, el Sí, puerto, el barco. historias de eso. Y la gente lo que hacía es, yo lo presentaba de repente con un escrito, un poema, una música, Ujú. una canción, lo que sea, y daba el contexto y la gente empezaba a llamar y espontáneamente, y tengo unos testimonios maravillosos. Sí, sí, yo creo que hay una cantidad de mujeres, por ejemplo, en el movimiento sindical, una Jorgelina Martínez, Bueno, sí. Delia Maldonado, todas esas compañeras realmente han sido Sí, extraordinarias y se ha rescatado poco. Te agradecemos mucho, Bueno, por Graciela, favor. haber estado. Y bueno, Nos veremos el próximo 8 de marzo. no, sabes que este micrófono está abierto, espero que cuando quieras, Bueno, sabes muchas que gracias. cuando tengan cuestiones que Claro. informar, este micrófono está abierto. Te volvemos a agradecer por tu investigación, que es uno de los pocos libros que, digamos, reivindica la tarea de nuestras mujeres en el periodo de la resistencia a la dictadura en las cooperativas. Sí, no, sí, yo sobre la participación de las mujeres durante la dictadura y la transición ha sido toda una línea de trabajo que la he llevado durante 20 años y sigo todavía con Muy eso, bien. ¿no? Bueno, esto de la experiencia de las cooperativistas fue una linda descubierta. Ya sabíamos que las Claro. mujeres habían sido importantes, pero fue muy cálido, muy interesante, muy conmovedor además. Muy ¿no? bien. Que eso también no hay que olvidarse de lo subjetivo Exacto. y de las emociones. Sí, hay una despedida de Murga ahora que dice, sin el corazón no hay despedida. Y claro, y sí, lógico. Bueno, Bueno, muchas gracias. no, ¿eh? gracias a Estamos. ti. Y Buen, nos vemos. buen 8 de marzo. Lo mismo. Nos vemos el próximo martes, nuevamente en Habitar el Pensamiento, de 10 a 11, programa oficial de fútbol. Y con algún avance tecnológico que seguramente nos puedan ver por YouTube, Opa. ya a partir del martes que viene. Muy bien. Gracias a todos. Al pensar se oirá cantar.